Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a estar tratando la parte final de la unidad 3, que corresponde a lo que es la selección de los individuos para formar parte del estudio. Entonces estaremos tocando algunos temas como por ejemplo lo que es la población, la muestra, el tipo de muestreo, la unidad de análisis, el marco muestral y el modo en que se seleccionan los casos. Bueno, ya tocando estos aspectos, debemos manejar algunos conceptos claves y eh, de algún modo posterior a esto ir profundizando lo que es la selección de los casos. Entonces, ¿qué es una población? La población corresponde a un conjunto total de individuos que tiene una característica determinada de interés del investigador para realizar su investigación. Esta población puede clasificarse en dos tipos, que son la población diana y la población accesible. La población diana corresponde a la población en la que se pretende generalizar los resultados, ¿verdad? Del estudio y que de alguna u otra manera existen algunas dificultades en acceder a la totalidad de los individuos para formar parte de la investigación. Mientras que la población accesible corresponde a ese grupo limitado que cumplen con los caracteres, con los criterios de inclusión y exclusión, y así también con la accesibilidad para formar parte del estudio. Hay que tener en cuenta justamente de que, por ejemplo, el hecho de hacer un estudio eh, con la población lleva mayor cantidad de tiempo y dinero y se le suele denominar censo a ese tipo de estudios, ¿verdad? En lo que corresponde a la selección de los sujetos. Entonces, eh, justamente cuando alguien pretende estudiar a una población, ¿sí? Hablamos de que se está realizando un censo. Mientras que debido a esa dificultad en cuanto a tiempo y costo monetario, se suele estudiar la muestra, mejor dicho, que es un subgrupo que es seleccionado los individuos de la población y tiene una característica particular de interés por parte del investigador. Se trata de algún modo que esa muestra tenga una característica particular que es que sea representativa a la población. Es decir, que los mismos caracteres que son visibles en la población se estén presentes dentro de la muestra, ¿verdad? Y justamente existen algunas técnicas para poder llegar a buscar la representatividad de esa muestra, que vamos a estar hablando enseguida. Entonces, el próximo concepto corresponde a lo que es la unidad de análisis, ¿sí? Que hace referencia a un solo elemento o individuo que presenta la característica de interés por parte del investigador eh, para ser estudiado. Por ejemplo, tenemos en este caso, eh, a ver, un ejemplo puede ser eh, 13.000 estudiantes de medicina de la universidades de Paraguay, ¿verdad? Tenemos 13.000 estudiantes del primer semestre hasta el final, que correspondería justamente a una población, ¿sí? Ahora, 500 estudiantes de medicina de, que residen en Paraguay corresponderían a una muestra, ¿sí? Y un estudiante de medicina correspondería a lo que es una unidad de análisis, ¿sí? Entonces correspondería a unidad de análisis a un solo elemento o un solo sujeto o individuo que pretende ser estudiado. ¿Qué es el marco muestral? El marco muestral corresponde a la lista completa de todos los individuos, elementos o sujetos en la que forma parte una población, es decir, tener descripta vamos a decir, las personas que se encuentran insertas dentro de esa población. Por ejemplo, el hecho de tener que hacer un estudio con adolescentes del nivel medio correspondería a tener a la lista completa de matriculados de todos los colegios, por ejemplo, de San Pedro, ¿verdad? Para realizar una buena selección de individuos que van a formar parte de la muestra. Entonces, necesariamente para poder hacer un muestreo en que se basa en la aleatorización, es decir, por medio de un sorteo o azar,
es necesario tener el marco muestral, ¿sí? Es necesario tener la lista de los individuos que conforman a la población. Después hablamos del concepto muestreo o tipo de muestreo y también se le suele denominar muestrear, que corresponde justamente a la forma de seleccionar los individuos para que formen parte del estudio. ¿Sí? Entonces, lo que se trata de algún modo, volviendo a reiterar, es que ese grupo de individuos que son seleccionados de la población, que son parte de la muestra, tenga una característica que es la representatividad. Entonces, hay muestreos, vamos a decir, existen dos tipos de muestreo, que es el muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico. Y el muestreo probabilístico o aleatorio es la que se basa en la aleatorización o en la selección por medio del azar, ¿sí? Eso quiere decir que al tener el marco muestral, es decir, todos los elementos que forman parte de la población, por medio de alguna lista, nosotros podemos hacer un sorteo de cuáles van a ser los individuos que van a formar parte de la muestra, ¿sí? Entonces, justamente la aleatorización no solamente sirve para llegar a buscar la representatividad de la muestra a la población, sino también es una técnica de control de variables extrañas, es decir, de posibles caracteres que puedan alterar nuestros resultados. Entonces, gráficamente sería de este modo, ¿sí? Un momentito, no sé por qué no se me está pasando. Entonces el gráfico sería de este modo. Tenemos lo del universo, que hace referencia a todos los elementos que conforman dentro del universo. Hay algunos libros de metodología que usan como sinónimo universo y población, mientras que en estadística no necesariamente es así. Y se habla de que la población es el conjunto total de elementos que tiene una característica particular de interés por parte de un investigador. Esta población se subclasifica en dos, que puede ser la población diana y población accesible. La población diana correspondería a todos los elementos que conforman la población, ¿sí? Y que de algún modo algunos individuos existe alguna dificultad en acceder para que formen parte del estudio, ¿sí? Y es el grupo del que se pretende generalizar los resultados. Posteriormente tenemos la población accesible, que correspondería a los individuos que cumplen con los criterios de inclusión o de selección, sería, ¿verdad? Para que formen parte del estudio, y además existe accesibilidad con los individuos para que formen parte de la muestra. Y la muestra es un subgrupo que es seleccionado de la población y categóricamente tiene la característica de interés que tiene el investigador, y que se pretende que esa muestra tenga las mismas características que la población, es decir, que sea representativa a la población. Y la unidad de análisis que corresponde a un solo elemento, ¿sí? A un solo sujeto. Por eso la diferencia entre poblaciones y muestras, dentro de lo que correspondería a los datos que podemos llegar a obtener, sabemos que la población refiere a todos los elementos que conforman parte del grupo, mientras que una muestra es un subgrupo seleccionado de la población. Tenemos algunos datos que podemos verificar en algunos artículos de investigación. Hablamos de que los datos obtenidos como la media, la desviación estándar, entre otros caracteres estadísticos, que son obtenidos por medio de la realización de un censo, ¿verdad? Que sería el estudio de la población, denominaría, perdón, parámetro. Mientras que si los datos que obtenemos, como por ejemplo la media, la desviación estándar, la varianza y otros datos, si esos datos son obtenidos por una muestra, se les denomina estadísticos. ¿Por qué es importante hacer un muestreo? O sea, ¿qué ventajas tenemos a la hora de realizar un muestreo? Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que es imposible poder acceder a todos los individuos que forman parte de la población, y tiene mucha exigencia para poder cubrir a ese grupo de estudio. Justamente nos demanda muchos gastos económicos
no solamente monetarios, sino que también requiere más recursos humanos y tiempo para poder alcanzar, ¿sí? Generalmente los censos se suelen hacer en los países para poder conocer sus características demográficas, por así decirlo, y así también para poder verificar si existe un aumento de la población y qué características tiene ese grupo en particular de esa localidad. Entonces hay algunas ventajas de trabajar con muestreos, es decir, con muestras, ¿sí? Con muestras. Una de las ventajas es que gastamos menos dinero, ¿sí? Y ahorramos tiempo, ¿sí? Justamente por el hecho de trabajar con un grupo menor, ¿sí? Otra cosa que nos puede servir el hecho de trabajar con una muestra es que podemos probar de alguna manera algún elemento que dentro de lo que es estudio de mercado, eh, verificar si es que funciona o no nuestro producto o nuestra herramienta que queremos llegar a aplicar a gran escala. Y otra manera, otra ventaja que sería es que es mucho más fácil trabajar con un grupo menor a diferencia de lo que es trabajar con una población. Otro punto importante es que podemos verificar también las características del grupo con quienes están trabajando, ¿verdad? Tenemos esa facilidad por el hecho de poder controlar y manejar el grupo en particular, ¿sí? Ahora, es imposible prácticamente controlar más de 7 millones de personas para poder realizar alguna actividad o probar algún producto. ¿Y qué pasaría si el producto no funciona? No, estaríamos perdiendo mucho tiempo y dinero justamente por no haber trabajado con una muestra. Entonces, esas son las ventajas de poder trabajar con una muestra. Y una pregunta muy importante que solemos hacernos es ¿qué es una muestra representativa? Hablamos que una muestra representativa hace referencia a un grupo de individuos que son seleccionados de la población, pero las características, de algún modo, que esas características que tienen los individuos que forman parte de la muestra son similares a lo que son los caracteres de la población y que de algún modo estos individuos que son parte de un estudio de investigación en donde se le aplica una técnica de recolección de datos, algún instrumento, ya sea una encuesta, una entrevista, un grupo focal o cualquier otro carácter o cualquier otro instrumento de recolección de datos, se puedan generalizar los resultados de la muestra de la población. La generalización de los resultados de la muestra de la población solamente son posibles en estudios cuantitativos. O sea, nosotros pretendemos obtener una muestra representativa para inferir resultados, es decir, esos resultados de esta muestra a la población en estudios cuantitativos, ¿sí? Mientras que en estudios cualitativos se trabajan no necesariamente con muestras, sino que se le denomina a los individuos participantes porque trabajamos con grupos que son más bien significativos, que tienen unos caracteres de interés por parte del investigador y no necesariamente necesitamos una muestra representativa, sino personas claves que nos puedan brindar información para tener una idea general acerca de la temática de interés, que es justamente un carácter dentro de las investigaciones cualitativas, ¿sí? Entonces, dentro de las muestras, dentro de lo que es obtener muestras representativas, generalmente se aplican muestreos probabilísticos, ¿sí? Para seleccionar por medio de la aleatorización, ¿sí? Es decir, por un sorteo o por azar, eh, la manera de tener en equidad las características de la población en lo que es la selección de individuos que forman parte de la muestra, ¿sí? Bueno, justamente el muestreo aleatorio con la representatividad, bueno, nunca se puede estar seguro completamente de que la muestra aleatoria nos dé justamente individuos dentro de la muestra que sean completamente representativos de la población. El investigador lo que pretende es controlar algunas variables como el sexo, nivel académico, entre otros caracteres que sí pueden ser controlados en seleccionar a los individuos equitativamente para tener grupos de acuerdo, o sea, es decir, para obtener una muestra que contenga las características de nuestra población. Por ejemplo, si yo tengo un estudio, o mejor dicho, una población con 100 estudiantes de nivel medio,
y de algún modo yo quiero seleccionar esos individuos aleatoriamente y que sea representativo a esa población. Lo que yo debo hacer es conocer qué características tiene esa población, ¿sí? Si hablamos de estudiantes de nivel medio, es saber de qué bachiller, cuáles son las características según sexo, de qué colegio entran, y de acuerdo a esos caracteres yo voy seleccionando representativamente de cada carácter que mencioné, de cada variable, justamente para poder tener en equidad los caracteres y de algún modo los individuos que forman parte de la muestra tengan las mismas características que la de la población, ¿sí? Entonces, de algún modo, a la hora de trabajar con datos numéricos, se pretende que justamente se comporten los datos de acuerdo a lo que solíamos hablar en estadística, a lo que es la campana de Gauss, ¿sí? Para tener distribuciones normales. Entonces, si, como les mencioné, si mi intención es controlar la variable sexo dentro de lo que es una población de estudiantes de nivel medio, ¿sí? Entonces yo debo conocer cuántos varones y mujeres hay dentro de la población y en base a esa característica, en base a esa proporción o ese porcentaje de individuos que son varones o mujeres, yo voy seleccionando a los individuos para que formen parte de la muestra por medio de la aleatorización, es decir, por medio de algún sorteo o por azar. El error muestral hace referencia justamente a la diferencia que puede existir entre el dato que yo obtengo de la muestra y el valor real o la característica real que tiene la población. Por ejemplo, dentro de un estudio con una muestra me sale que el promedio, ¿verdad?, de inteligencia, eh, o mejor dicho, de percentil en inteligencia referente a lo que es la aplicación del test de Raven, tengo un percentil 75, ¿sí?, como promedio, pero la característica de la población en realidad es 77. O sea, yo tengo un promedio de 77 en la población y 75 en lo que yo obtuve dentro de lo que es los datos a partir de una muestra. Y el error muestral corresponde a eso, a esa diferencia que existe entre 77 y 75 con respecto a los valores de la muestra con el valor real que se obtiene dentro de la población, ¿sí? Y es reconocer eso de algún modo. Justamente el error muestral es algo que se tiene en cuenta en el cálculo del tamaño de la muestra que vamos a estar explicando posteriormente para lo que es la aplicación de la fórmula. Y hay algo que se tiene muy en cuenta, que es una regla a la hora de poder calcular el tamaño de la muestra. Y dice que cuanto mayor es nuestro error, ¿sí?, menor es nuestro tamaño muestral, mientras que si llegamos a aplicar dentro de la fórmula de cálculo del tamaño muestral, a menor error, mayor es el tamaño de la muestra. Justamente para poder, vamos a decir, seleccionar los individuos más acorde a las características que tiene la población, ¿sí? Y evitar algo que se llama error, los errores que corresponden a la selección de individuos que forman parte de la muestra, es decir, lo relacionado al tamaño de la muestra, ¿sí? Eso es algo que se tiene que tener en cuenta sí o sí. Justamente a ese error que, que está relacionado al tamaño de la muestra se le denomina error aleatorio, ¿sí? El error aleatorio hace referencia a que las características, o mejor dicho, el tamaño de la muestra, ¿sí?, no está acorde a los caracteres que se pretende obtener para poder generalizar esos resultados de la muestra a la población. Entonces estamos teniendo sesgos en lo que corresponde a la selección de la muestra, ¿sí? Entonces, de algún modo, el error sistemático, ¿sí?, está relacionado en cómo seleccionamos los individuos, es decir, el modo o cuál es el muestreo que aplicamos. Mientras que el error aleatorio está relacionado con el tamaño de la muestra. Es decir, que podemos obtener un dato muestral, un dato de la muestra que no va acorde a la característica de la población, por ende nosotros podemos llegar a tener inferencias, ¿verdad?,
o generalizaciones erróneas de la muestra de la población. Es como que yo diga, el promedio de inteligencia de los estudiantes de nivel medio corresponde al percentil 75, pero en realidad, dentro a la hora de estudiar a toda la población, el promedio en realidad es de 80, ¿sí? En valor. Y existe justamente un error correspondiente a eso y que está relacionado a cuántas personas yo eh, fui estudiando en los individuos que forman parte de la muestra. Entonces, está muy relacionado al tamaño muestral. Y se cumple esta ley, como les mencioné, a cuanto mayor sea el tamaño de la muestra, ¿sí? Menor es el error, y cuanto menor es el tamaño de la muestra, mayor sería el tamaño del error, que correspondería al error aleatorio, ¿sí? Y el error sistemático, que está relacionado con la forma en que selecciona el individuo para que forme parte de la muestra, es decir, que está relacionado con los tipos de muestreo. Creo que hasta ahora estamos bien. Entonces, muestras grandes y la aleatoriedad, ¿verdad? Las muestras grandes no se recomiendan solo porque los números grandes sean mejores, sino que permite aplicar lo que es el principio de la aleatorización, ¿sí? Con muestras pequeñas, la selección aleatoria es un absurdo, justamente porque existe accesibilidad a todos los individuos, sino también porque la selección, eh, dentro de lo que es la probabilidad, puede estar sesgada, ¿sí? Dentro de lo que son, entonces, por ejemplo, si tenemos un grupo de personas de una población de 50 sujetos, es absurdo realizar una selección aleatoria debido a que nosotros tenemos acceso a esos 50 casos y podemos llegar a aplicar el instrumento a esos 50 casos. Entonces, no correspondería o es un absurdo realizar una aleatorización ya que el grupo es pequeño, ¿sí? Ya que la población es pequeña. Entonces, dentro de muestras grandes, es decir, 500, 1000, 10.000, 15.000, 20.000 personas o más, se aplica lo que es el principio de la aleatorización, ¿sí? Mientras que con muestras pequeñas, la probabilidad de seleccionar muestras sesgadas es mayor con, justamente con, es mayor que con muestras grandes, ¿sí? Porque no trabajamos con todos los elementos debido a que son un grupo reducido, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso, porque justamente en una de las defensas de tesis un profesor consultó eso. Si se hacía un trabajo con bomberos, se le evaluó resiliencia a bomberos posterior a lo que fue lo del Bolaños. Y una de las preguntas que surgieron en las defensas fue, que realizó un profesor de, eh, ¿por qué hicieron la selección de manera aleatoria si ustedes tenían acceso a todos los bomberos de la compañía? ¿Sí? Y justamente eso responde a lo que estamos hablando acá, de que si son 90 bomberos o 50 bomberos y tenemos acceso a todos esos elementos dentro de la compañía, ¿por qué no estudiarles a todos? ¿Sí? Es un absurdo poder aplicar justamente una aleatorización cuando el tamaño de la población es pequeño. Y existen dos tipos de muestreo, ¿sí? O dos tipos de muestras. Está el muestreo probabilístico y el no probabilístico. ¿Qué características tienen estos? El muestreo probabilístico hace referencia en que todos los elementos que forman parte de la población tienen alguna probabilidad de formar parte de la muestra. Y se utiliza la aleatorización, ¿sí? Para seleccionar los casos. Mientras que dentro del muestreo no probabilístico, ¿verdad? De algún modo no se basa en la aleatorización para seleccionar los casos, ¿sí? Entonces, al hablar de muestra, tenemos que tener una idea de que lo que se pretende de algún modo es representar o de que ese grupo de individuos que seleccionamos tengan la misma característica de nuestra población, ¿sí? Y como recién mencioné, depende mucho del tamaño de la población y hay que conocer cuántos son para poder saber cuál es la mejor alternativa de selección de casos. Y también
¿Cuántos casos es mejor seleccionar? ¿Sí? Ya les dije, si la población es pequeña es mejor y es accesible, es mejor trabajar con todos los elementos. ¿Sí? Y hay que tener en cuenta eso. Tal como menciona acá, clásicamente uno de los primeros problemas que deben resolverse cuando se ha decidido utilizar muestras es si se trabajará con muestras con probabilidad de error muestral conocido, es decir, con muestras probabilísticas o con muestras sin conocimiento de esa probabilidad de error muestral, las denominados muestreos o muestras no probabilísticas, en la cual la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino que depende de otras causas relacionadas con el propósito de la investigación. Entonces, de algún modo, el error muestral es conocido, ¿sí? Por medio del cálculo del tamaño de la muestra, que son fórmulas dentro de lo que es el muestreo probabilístico. Eso quiere decir que el muestreo probabilístico se basa en la aleatorización, que es una palabra clave, y requiere de la aplicación de una fórmula para saber a cuántos individuos vamos a estudiar, es decir, para conocer el tamaño de la muestra. Mientras que en el muestreo no probabilístico, que no se basa en la aleatorización, desconocemos ese error muestral y ahí es donde nosotros aplicamos el error aleatorio, como recién les mencioné, que está relacionado con el tamaño de la muestra. ¿Sí? Y de algún modo, la selección de los sujetos depende justamente de criterios de parte del investigador, de las características de la población por su modo de acceder u otros caracteres que tengan relación con la investigación. ¿Y cuáles son los tipos de muestreo probabilísticos y no probabilísticos? Dentro de los muestreos probabilísticos se integran el muestreo aleatorio simple, el muestreo sistemático, el muestreo aleatorio estratificado, el muestreo por racimo o conglomerado también se le puede denominar, y por último el muestreo polietápico. El muestreo no probabilístico, en las que no se basa en la aleatorización, encontramos el muestreo por cuota, el muestreo por conveniencia, propositivo, el muestreo accidental y el muestreo por bola de nieve. ¿Sí? También por casos consecutivos se le suelen denominar. Entonces, habíamos hablado que el muestreo probabilístico tiene la característica de seleccionar los casos, ¿sí? Por medio de la aleatorización y se aplica una fórmula para conocer cuál va a ser el tamaño de la muestra, es decir, cuántos casos yo voy a seleccionar para mi estudio. Entonces, decimos que el muestreo aleatorio simple es aquel método de obtención de individuos, es decir, de muestras de una población o universo, de tal manera en que todos los individuos tengan alguna probabilidad de formar parte de la muestra. ¿Sí? Eso quiere decir que por medio de algún sorteo, que enseguida les voy a mostrar los modos en lo que corresponde cálculo del tamaño muestral, algunas maneras en que se pueden seleccionar los casos. Eh, Existen varios métodos de selección aleatoria. Uno puede ser por la tómbola. La tómbola es justamente en donde se suele utilizar para los sorteos, por ejemplo, la quiniela, ¿verdad? En donde se encuentran todos los números dentro de lo que es la tómbola y posteriormente se van seleccionando los casos. Y esos casos hacen referencia a una selección aleatoria simple, ¿sí? Decimos de algún modo que es sin reemplazo cuando no se vuelve a regresar el sujeto seleccionado a la tómbola, ¿sí? Y con reemplazo, ¿sí? Cuando se vuelve a ingresar a ese individuo dentro de lo que es la tómbola para el sorteo, ¿sí? Por ejemplo, ustedes están haciendo en la quinela algún sorteo y tienen los valores del 0 al 10, ¿verdad? Y justamente sacan un valor, por ejemplo, el valor número 9, y no lo vuelven a colocar dentro del bolillero, ¿sí? Entonces, a eso se refiere a una selección aleatoria simple sin reemplazo. Mientras que si tenemos ese valor 9 y lo volvemos a ingresar dentro del bolillero, corresponde a eh, volver a regresar ese número dentro de lo que es la selección. Entonces a eso denominamos justamente un muestreo aleatorio simple con reemplazamiento, ¿sí? Que son tipos. Otro tipo de muestreo es el muestreo sistemático, que justamente es una alternativa de lo que es el muestreo aleatorio simple.
de manera en que de acuerdo a un número aleatorio se seleccionan los casos, ¿sí? Entonces, se suele, por ejemplo, ¿sí? Eh, conocer cuántos son los elementos que forman parte de la población, es decir, cuántos individuos forman parte de la población, y de acuerdo a una división se obtiene justamente un valor numérico y en función a ese valor, de acuerdo a un número aleatorio, se van seleccionando los casos, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo se le da en este caso? Si una población consta de, en este caso, 1000 elementos, se desea elegir una muestra de tamaño, por ejemplo, el cálculo del tamaño muestral me sale que 100 casos debo seleccionar. Es necesario establecer cuál sería la razón, ¿verdad? Para poder seleccionar los individuos, ¿sí? Entonces, yo divido lo que es la población, dividido la muestra y tengo la razón, ¿sí? La razón de esta división me sale 10. ¿Y cómo yo voy a seleccionar los casos? ¿Sí? ¿A partir de qué valor yo voy a iniciar en seleccionar los casos? Entonces, yo selecciono un número aleatorio por medio de algún sorteo, ¿sí? Y me sale, por ejemplo, el valor 8, ¿sí? Entonces, mi primer caso seleccionado va a ser el 8. Y en base a mi razón, que sería 10, ¿sí? Que sería este valor que tengo aquí, yo voy a ir seleccionando los siguientes casos hasta alcanzar el tamaño muestral. El siguiente valor seleccionado de 8 sería el 18, el posterior el 28, luego el 38 y así sucesivamente hasta alcanzar el tamaño de la muestra que son 100, ¿sí? Es algo que se tiene que tener en cuenta. Este tipo de muestreo es común en lo que son las encuestas de hogares, ¿sí? Que generalmente se obtiene, ¿sí? Un tamaño de la muestra, por ejemplo, 20 casas en un barrio, ¿sí? Es una suposición. Y mediante un número aleatorio, que puede ser justamente 8, se van seleccionando los casos, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado justamente con eso, porque por ejemplo, si es 8, la primera casa seleccionada va a ser el 8, el siguiente va a ser otra vez el 18, le dije que solamente que había cuántas casas, por ejemplo 100 casas, ¿verdad? El siguiente el 28, hasta completar las 20 casas que se necesitan para que sean parte del estudio de la encuesta de hogares y conocer ese barrio, ¿sí? Es una suposición. Entonces, en base a ese número aleatorio se van seleccionando los casos, ¿sí? Ok. Luego tenemos el muestreo aleatorio estratificado, que hace referencia en que la población está dividida por estratos y hace referencia a que esos estratos son categorías, ¿verdad? De variables en donde internamente esas categorías tienen características similares. Por ejemplo, un estrato es el sexo, ¿sí? El sexo, que está subdividido entre varones y mujeres, ¿sí? Entonces, tenemos justamente que el estrato de varones es homogéneo, palabra clave, ¿sí? Y el estrato de mujeres es justamente homogéneo en cuanto a características. Eso quiere decir que son iguales en cuanto a características, ¿sí? Y se van seleccionando los casos en base a esos estratos. Se elige equitativamente los casos de varones y así también los casos de mujeres. El sexo es un estrato y vamos a decir, la raza también son estratos y existen otros caracteres que pueden ser, otras variables que pueden ser estratos. Siempre y cuando internamente esos estratos sean homogéneos, los llamamos que son, vamos a decir, perdón, corresponde justamente a que el muestreo más adecuado es el muestreo aleatorio estratificado. Luego tenemos el muestreo aleatorio por conglomerado o racimo también se le suele denominar. Y el racimo hace referencia en que los grupos, ¿sí? Las categorías en donde se encuentra la población tienen características heterogéneas, ¿sí?
La diferencia entre estrato y racimo hace referencia en que un conglomerado, un barrio, por ejemplo, es un conglomerado. Existen personas que tienen diferentes caracteres, ya sea a nivel socioeconómico, diferentes sexos, nivel académico, etcétera. Existe un grupo heterogéneo, ¿sí? Dentro de ese barrio. Si queremos comparar los barrios, por ejemplo, el barrio, no sé cuál puede ser, invento el barrio Jara y el barrio San Rafael, son dos barrios que tienen internamente características heterogéneas, ¿sí? Y en base a eso yo voy seleccionando los casos, un grupo representativo del barrio Jara y del barrio San Rafael, otra selección de individuos que esté acorde a la población de estudio, ¿sí? Okay. Este aleatorio estratificado y por conglomerado racimo. Entonces, ¿cuál es la diferencia justamente entre el muestreo estratificado y el muestreo por racimo o por conglomerado? Es que dentro del muestreo estratificado tenemos características iguales dentro de los estratos, ¿sí? Los hombres entre sí son iguales y las mujeres entre sí son iguales, ¿sí? Mientras que tenemos la raza también, ¿sí? Y también el nivel socioeconómico. Son similares los grupos internamente, ¿sí? Mientras que dentro de los conglomerados, ¿sí? Existe una variación, es decir, es heterogéneo, son heterogéneas las características de los grupos en particular, ¿sí? La religión, por ejemplo, son conglomerados, eh, los grupos de equipo de fútbol, así también el estado físicos, ¿verdad? Hace referencia a que alguien puede estar gordo y puede tener diferente edad, diferente sexo, etcétera. O sea, son heterogéneos los grupos internamente. Luego, bueno, luego se encontraría lo que es el muestreo polietápico, que es el muestreo más riguroso, ¿sí? Que involucraría justamente el muestreo estratificado, el muestreo por conglomerado, el muestreo sistemático y el muestreo aleatorio simple, ¿sí? El muestreo polietápico hace referencia justamente a un muestreo que combina, ¿sí? Complementa justamente la selección de los muestreos anteriores. Cuanto más rigurosa es mi selección, más representativo es mi grupo muestral, ¿sí? Para poder generalizar mis resultados a la población. Pero cuanto más rigurosa yo soy, es más difícil seleccionar los individuos. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Entonces tenemos, de entre el muestreo aleatorio simple, sistemático, estratificado y por conglomerado, nosotros fuimos siendo cada vez más rigurosos en seleccionar los casos, ¿sí? El muestreo estratificado y por conglomerado es mucho mejor que un muestreo aleatorio simple porque de algún modo controla alguna variable extraña, ¿sí? Hay que tener en cuenta. Y por ende el muestreo polietápico, al combinar diferentes muestreos, ¿sí? En selección, es mucho más riguroso que los otros tipos de muestreos probabilísticos, ¿sí? Un ejemplo de muestreo polietápico quiere decir en donde se van combinando los otros tipos de selecciones probabilísticas. Hay un trabajo de investigación que era factores de riesgo de consumo de sustancias en estudiantes de nivel medio de Bajo Chaco, ¿sí? Bajo Chaco involucraría seleccionar, por ejemplo, primero, ¿verdad? La primera etapa, por eso se llama polietapa. Primero seleccionar las instituciones educativas representativas de acuerdo a los tipos, ¿sí? Tenemos colegios subvencionados, privados y públicos. Primera etapa. Después, seleccionar representativamente los cursos, ¿sí? Los individuos por cursos. La segunda etapa sería eso, ¿sí? Primer curso, segundo curso y tercer curso. Primero se seleccionan los colegios según los tipos, después los cursos, después por sexo, ¿sí? Hasta justamente llegar al individuo en particular que va a formar parte de la muestra. Entonces vamos controlando variables extrañas por medio de la aleatorización, ¿sí? Por medio del sorteo de casos, ¿sí? Primero se sortearon los tipos de colegio, después se sortean los cursos, después los cursos, los individuos por sexo, ¿sí? Entonces terminaríamos como una selección por conglomerado y posteriormente por estrato, ¿sí?
es que sería un tipo de selección polietápica, ¿sí? Y esa sería una selección mucho más rigurosa y de calidad muestral, justamente porque estamos controlando algunas variables extrañas. Después lo que involucraría el muestreo no probabilístico, que es la que se basa prácticamente según los propósitos de la investigación y carece de selección aleatoria de los casos. Existen diferentes tipos. Tenemos el muestreo por cuota, que es una forma de seleccionar los casos según grupos, ¿sí? Que por ejemplo pueden ser, que es la forma no probabilística de seleccionar los casos según estratos, ¿verdad? En donde los grupos son homogéneos, ¿sí? En cada grupo en particular, y de acuerdo a esos grupos se van seleccionando los casos. Por ejemplo, yo tengo una selección de estudiantes de nivel medio y quiero seleccionar por cuota según el sexo, ¿sí? Yo voy adquiriendo un porcentaje de varones y un porcentaje de mujeres de acuerdo justamente a algún tamaño de la muestra, ¿sí? Justo, el muestreo por cuota no se basa en la aleatorización. Eso quiere decir que no hay ningún sorteo para seleccionar los casos. Hay que tener cuidado con eso, por favor, ¿sí? Tengan muy en cuenta eso. Después tenemos el muestreo propositivo o por juicio crítico también se le suele denominar, en donde el investigador tiene interés de un grupo particular y establece los criterios de inclusión y exclusión para que formen parte de la muestra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dentro de mi investigación, yo quise trabajar con mujeres docentes que se encontraban en situación de pareja. O sea, mi forma de selección fue propositivo porque hay un grupo de interés por parte de la investigación que elaboré, ¿sí? Por ejemplo, puedo tener otro interés de trabajar con mujeres adolescentes embarazadas, ¿sí? Esas serían las características del grupo en particular con quien yo quisiera trabajar. Okay. Luego tenemos el muestreo accidental, ¿sí? Que es justamente la que puede tener mayor cantidad de sesgos. Este es uno de los más débiles de selección de muestra que se suele utilizar generalmente para captar percepciones dentro de un grupo en particular, de un grupo de personas, para tener algún tipo de conocimiento. Generalmente este tipo accidental es cuando un investigador se va y está en un lugar y se cruza con algunas personas y esas personas responden a encuestas justamente en ese tiempo, ¿sí? También este tipo de muestreo se suele utilizar muchísimo en boca de urna para poder tener un conocimiento de preferencia dentro de un candidato, por un candidato, mejor dicho, a la hora de hacer una votación. Está el reportero, ¿verdad? Al salir de las elecciones y te consulta por quién votaste, por el candidato A o por el candidato B. Y de algún modo se tiene una idea de cuál podría ser el candidato ganador según lo que respondan los sujetos de manera accidental. Justamente en el momento en que se hace la recolección de datos son personas que se cruzan o, mejor dicho, accidentalmente concuerdan con el investigador y deciden responder o no al instrumento de recolección de datos. Luego tenemos el muestreo por conveniencia, que hace referencia a que justamente en el momento en que nosotros vamos a hacer la recolección de datos son las personas que se encuentran disponibles. Por ejemplo, uno va a llegar a una escuela y luego de pedir permiso a los papás y a los directivos, van a hacer la recolección de datos y serían los chicos que se encuentran en el aula para poder responder al instrumento. Sería justamente a esos individuos que se encuentran justamente disponibles en el momento de hacer la recolección de datos. Luego tenemos el muestreo por bola de nieve, también se le suele denominar casos consecutivos, que corresponden a trabajar justamente con muestras o, vamos a decir, mejor dicho, con poblaciones de difícil acceso, por ejemplo, consumo de sustancias, trabajadores sexuales, ¿qué más puede ser? Eh, Trata de personas, entre otros. Serían trabajar con poblaciones vamos a decir, de características particulares que es difícil acceder a ese grupo y justamente un modo de seleccionar los casos correspondería al de bola de nieve, ¿verdad? Que justamente es llegar a captar un caso
que cumplan con los criterios de inclusión y no con la de exclusión, ¿verdad? Para que formen parte del estudio. Y ese caso nos deriva a otros casos similares, ¿sí? Es decir, queremos trabajar sobre consumo de sustancias y obtenemos un caso. Ese caso nos deriva a otros casos y así esos casos a otros casos y así sucesivamente hasta alcanzar un tamaño X de la muestra, ¿sí? Por eso se llama bola de nieve, porque va a ir aumentando la cantidad de casos. Tenemos un semillero que sería el primer individuo y ese individuo nos deriva a otras semillas para poder ir captando más casos para la muestra, exactamente, ¿verdad? Generalmente los muestreos no probabilísticos, ¿sí? Debido a su característica en particular, de acuerdo a la población, como les mencioné, puede tener muchos errores en selección de muestras, ¿sí? Y se comete justamente el error por selección muestral es un tipo de sesgo dentro de los errores sistemáticos y también por el tamaño de muestra el error aleatorio. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos casos justamente para no llegar a hacer conclusiones generalizables, ¿sí? Porque dentro de este tipo, al aplicar este tipo de muestreo no se pueden generalizar los resultados de la muestra de la población. Mientras que en el muestreo probabilístico se puede generalizar los resultados de la muestra de la población y de algún modo eso es posible debido a la aleatorización, que es justamente una técnica de recolección de datos. Y debido justamente a que los estudios de enfoque cuantitativo pretenden generalizar resultados, generalmente se utilizan los muestreos probabilísticos. Bien, y debido a la intención de profundizar y conocer un tema dentro del enfoque cualitativo, generalmente se utilizan los muestreos no probabilísticos. A tener en cuenta eso. Entonces, los diseños con muestras no probabilísticas tienen más ventajas. La ventaja es que es más fácil de hacer, es mucho más cómodo, es mucho más rápido, ¿sí? Con la dificultad de que puede presentar sesgos los datos que podemos llegar a obtener, ¿sí? Esa sería la desventaja, ¿sí? Pueden haber errores en cuanto a lo que tiene que ver con el error aleatorio que les mencioné, relacionado al tamaño de la muestra y el error sistemático que corresponde al sesgo por selección de muestra, ¿sí? Entonces, tiene ventajas que podemos terminar mucho más rápido y es mucho más económico, pero las desventajas es que pueden haber sesgos a la hora de medir, ¿sí? Por la selección de los sujetos. Mientras que el muestreo probabilístico nos lleva mucho más tiempo, debemos tener acceso a la lista completa que forman parte de la población para poder sortear los casos que van a formar parte de la muestra, ¿sí? Pero la ventaja es que tenemos una muestra lo más representativa posible a la población y que podemos generalizar los resultados de la muestra a la población. Y tenemos lo que son los criterios de inclusión y exclusión. Generalmente dentro del diseño metodológico solemos colocar y el criterio de inclusión corresponde a las características que debe tener el individuo para que formen parte de la muestra, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir trabajar con adolescentes de 15 a 18 años del bachiller técnico en informática o bachiller de contabilidad con la aprobación de sus padres, ¿sí? Entonces, esos criterios de inclusión debe tener un individuo para que forme parte del estudio que yo quiero realizar. Mientras que los criterios de exclusión hacen referencia a que, aún cumpliendo con los criterios de inclusión, ¿qué otras características tiene el individuo que nos pueden llegar a sesgar nuestros resultados, que nos pueden llegar a, ¿cómo se dice?, afectar de algún modo los resultados que podemos llegar a obtener, ¿sí? Es algo que hay que tener en cuenta, por favor. Entonces, los criterios de exclusión hacen referencias a unas condiciones o características que tienen los sujetos que pueden formar parte de la muestra de algún modo, ¿verdad? Pero que con esas características pueden comprometer o de alguna manera alterar los resultados del estudio, es decir, sesgar, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado en la selección de los casos y colocar criterios lo más específicos posibles, ¿sí?
y tener una buena lectura, una buena revisión de la literatura justamente para evitar esas alteraciones dentro de nuestros resultados. Por ejemplo, yo estoy haciendo un trabajo sobre ansiedad, depresión y riesgo suicida en estudiantes de medicina y una característica, o sea, un criterio de exclusión es si el alumno se encuentra tomando alguna medicación de psiquiatría, ¿sí? Porque el hecho de que alguien esté consumiendo algún fármaco, de algún modo altera mi resultado, ¿sí? Si está en tratamiento psiquiátrico, es algo que altera mi resultado. Si está dentro de un tratamiento psicológico, también. Entonces, el criterio de inclusión correspondería a ser estudiante de medicina de una universidad privada de Asunción, eh, de entre los semestres, bueno, de cualquier semestre, ¿verdad? Entonces, esos serían mis criterios de inclusión. Mi criterio de exclusión sería si está tomando algún fármaco y si está con un tratamiento psiquiátrico, ya sea para la ansiedad o la depresión, o de algún modo si está con un tratamiento psicológico, porque eso de alguna manera interfiere en el resultado que yo voy a obtener. Entonces, hay que tener en cuenta eso justamente para la selección de los casos, ¿sí? Perdón. Algo que no aclaré es, si una persona cumple con los criterios de inclusión, pero además tiene los criterios de exclusión, lo que se hace es eliminar el caso, ¿sí? Se descarta el caso. Otra forma de, otros criterios de exclusión que suelen existir es cuando una persona no completa adecuadamente el instrumento, cuando se ausenta, ¿verdad? En aula, justamente cuando aplicamos el muestreo por conveniencia y nos vamos a evaluar a unos chicos que se encuentran en el aula y justo alguien faltó o salió al baño, ¿verdad? Está ausente en ese momento, es un criterio de exclusión, o si tiene alguna enfermedad que pueda perturbar nuestros resultados, ¿verdad? Automáticamente ese caso es eliminado eh, dentro del estudio, ¿sí? Bueno, para aplicar un muestreo probabilístico nosotros necesitamos aplicar una fórmula, ¿sí? Todos los muestreos probabilísticos se obtiene el tamaño de la muestra por medio de la aplicación de alguna fórmula, ¿sí? Nosotros en el siguiente video vamos a ver eh, el cálculo del tamaño de la muestra para estudios descriptivos. Existen para correlacional, existe para comparación de grupos, existe para experimental. Según el tipo de estudio, existen fórmulas para el cálculo del tamaño de la muestra, ¿sí? Pero ¿qué necesitamos justamente para diseñar, o sea, una muestra probabilística? Primero conocer el tamaño de la población, tener acceso al marco muestral, es decir, a todos los individuos que forman parte de la población, ¿sí? Porque justamente de ahí debemos seleccionar los casos, establecer cuál va a ser nuestro error muestral, ¿sí? Y también el nivel de confianza, ¿sí? Que justamente nos ayuda a poder seleccionar los casos. Y un carácter de la variable que nosotros queremos estudiar, ya sea la variabilidad, ¿sí? O la proporción de la característica que queremos estudiar. Cuando queremos estudiar o describir, mejor dicho, en un estudio descriptivo, una variable numérica, buscamos conocer la varianza, ¿sí? Por medio de un estudio piloto. Los estudios pilotos, dentro de los estudios cuantitativos, se suelen realizar con 30 o 50 casos. Entonces, nosotros de alguna manera, por medio del estudio piloto, revisamos si nuestro instrumento funciona, si tiene confiabilidad, si necesita hacerse alguna modificación o agregar alguna información, o si es comprendido correctamente tal como se creó, y también para tener algún dato general, ¿verdad?, de la variable que queremos estudiar y ese dato aplicarlo dentro del cálculo del tamaño muestral, en la fórmula, ¿sí? Entonces, por medio de esos datos, nosotros podemos aplicar justamente eh, la, la fórmula para el cálculo del tamaño de la muestra y también de alguna manera posteriormente seleccionar por medio de un sorteo los casos, ¿sí? Entonces, prácticamente todo se resume en esto. El nivel de confianza, que tiene como símbolo la Z, ¿sí? El error estimado o la se me fue el concepto, otro concepto que se suele utilizar para para el, para lo que es
el error. Precisión o error son los dos términos que se suelen utilizar. Y el otro es el dato de nuestra variable en un estudio piloto, ¿sí? O también puede ser obtenido en un estudio antecedente con una población similar al que nosotros queremos estudiar, ¿verdad? Si yo quiero saber el promedio de inteligencia, es una variable numérica, ¿sí? Promedio de inteligencia, y yo puedo utilizar justamente la varianza de un estudio anterior o la varianza de la prueba piloto que realizo. Si yo quiero estudiar una variable cualitativa, como por ejemplo, a ver, eh, cuántas personas tienen, o sea, cuántos chicos tienen déficit de atención y hiperactividad, justamente tiene o no tiene, es una variable cualitativa, y yo quiero saber cuál es el porcentaje de chicos que yo puedo encontrar dentro de mi población, ¿verdad? Entonces estudio una cantidad X de muestra y necesito justamente por medio de una prueba piloto ese dato, cuál es el porcentaje de personas que pueden tener déficit de atención y hiperactividad para el estudio que yo quiero realizar. Y justamente esto se aplica dentro de lo que es el cálculo del tamaño de la muestra, que nosotros vamos a hacer enseguida para estudios descriptivos, ¿sí? Entonces, sí o sí necesitamos el marco muestral, ¿verdad? Conocer el nivel de confianza que es por medio de un dato numérico que les voy a decir que ya he establecido, así también el error, ¿verdad? Que es algo que el investigador elige un valor con que trabajar, pero lo que sí obtenemos por fuera, por así decirlo, por medio de una prueba piloto o una investigación antecedente, es el dato de nuestra variable que queremos estudiar, ya sea si trabajamos con variables numéricas, utilizaríamos la varianza y si trabajamos con variables cualitativas sería la proporción, ¿sí? Entonces son caracteres que nosotros deberíamos de buscar para eh, calcular el tamaño de la muestra. Y esta es la referencia justamente que se utilizó. Algunos los saqué de otras bibliografías, pero las principales son estas dos. El capítulo 8 del libro de Kerlinger, ¿sí? Que tienen ustedes a mano en la bibliografía básica, y la de Hernández Sampieri también. Entonces, podemos resumirlo antes de despedirme que existe, la población es el conjunto de individuos, o sea, el conjunto total de elementos e individuos que tienen una característica en particular que es de interés para el estudio de un investigador, ¿sí? Para realizar una investigación. La muestra es un subgrupo seleccionado de la población. La unidad de análisis corresponde a un solo individuo o sujeto, ¿verdad? Que tiene una característica de interés a ser estudiado por un investigador. El marco muestral corresponde a la lista completa de los individuos que forman parte de la población, que son necesarios para aplicar el muestreo probabilístico, ¿sí? La selección probabilística. La aleatorización hace referencia a la selección por azar o por sorteo de los individuos, y el muestreo hace referencia a la estrategia o al modo de seleccionar los casos para que formen parte de la muestra. Y existen dos tipos de muestreo: el muestreo probabilístico, que se basa en la aleatorización, y el muestreo no probabilístico, que se basa en criterios de interés por parte del investigador, ¿sí? El muestreo probabilístico procura que la selección de los casos sean representativos a la población de manera a poder generalizar, mientras que los estudios cualitativos generalmente se basan en el muestreo no probabilístico, ya que pretenden profundizar sobre un tema. Los muestreos probabilísticos son el muestreo aleatorio simple, el muestreo sistemático, el muestreo por conglomerado, el muestreo estratificado y el muestreo polietapa. Mientras que los muestreos no probabilísticos son el muestreo por cuota, el muestreo accidental, el muestreo por conveniencia, el muestreo propositivo y el muestreo por bola de nieve. Serían los casos que nosotros estaremos viendo hoy. En síntesis, eso es todo en lo que corresponde a población, muestra y tipo de muestreo, finalizando lo que es la unidad 3, y nos faltaría lo que es el cálculo del tamaño de la muestra para poder finalizar sobre el tema. Espero que les haya quedado muy claro, ¿sí? Y que cualquier duda que tengan ustedes pueden consultar y estaremos a las órdenes, ¿sí? Por cualquier duda que tengan. Cuídense mucho, pórtense bien y nos estaremos viendo pronto.